Muy buenas noches con todos, pues vamos a dar inicio al taller número 2 del curso Formación de Formadores, ¿verdad? Agradeciéndole su presencia en la clase número 2, sin antes mencionarle que el día de hoy vamos a ver los tres módulos restantes, que es enseñanza, aprendizaje para adultos, diseño curricular y praxis docentes, ¿verdad? Sin antes mencionarles y recordarles que si tienen alguna inquietud o alguna consulta acerca de los temarios del día de hoy, pues podemos utilizar lo que es el chat o las reacciones de Zoom para llevar así un orden al momento de pedir la palabra, ¿verdad? Sin más nada, agradeciéndoles la presencia, le damos la palabra a nuestro facilitador en su vía fuerte. Muy buenas noches con todos, espero que hayan tenido un excelente día de todo. Asimismo, felicitarles a todos en vista de que ya han resolvido algunas actividades de refuerzo del módulo 1, módulo 2 y asimismo otros compañeros han realizado las actividades ya del módulo 3 y 4. Y eso es muy bueno porque estamos aplicando lo que es el aprendizaje por descubrimiento, que se lo utiliza hoy en día en ese tipo de educación virtual, donde encontramos el material didáctico, el material de apoyo en un aula virtual, y nosotros comenzamos a leer, a analizar y a desarrollar las actividades. Les felicito a todos y asimismo a las personas que todavía no han realizado las actividades, que no dejemos de acumular para que no se nos complique al finalizar el curso, realizar todas las actividades y practicar el simulador de examen. Para empezar el día de hoy quiero compartir una imagen que me llamó mucho la atención, que va relacionada a este módulo. Es la siguiente. Una motivación interna en el aprendizaje de adulto es aumentar el conocimiento para la satisfacción personal. ¿Qué quiere decir eso? Como lo comentó Flor María Torres en su excelente comentario del foro número 1 de andragogía, donde nos explicaba que el adulto tiene la capacidad que no tiene un niño. Él decide qué desea estudiar, con qué frecuencia y si desea mejorar su educación. Asimismo, como nos comentaba María Moreno, que la enseñanza para adulto cuenta con la persona seleccionada que necesita aprender y cómo va a utilizar esos conocimientos. Entonces, siempre nosotros debemos estar motivados, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito personal, y seleccionar nuestra experiencia para relacionarlos al nuevo conocimiento y establecer nuevos saberes. Ingresando al módulo número 3, en referencia a lo que es el PEA. El PEA se relaciona al proceso de enseñanza y aprendizaje. Ese proceso de enseñanza-aprendizaje concibe como el espacio en el cual el principal protagonista hoy en día debe ser el estudiante, el alumno o el discente. Y nosotros como orientadores, facilitadores, solo somos una guía, un orientador de proceso, facilitando el conocimiento a los estudiantes. Pero ¿cómo funciona ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Está compuesto por 4 elementos, que es un conjunto sistemático, que podemos decir que es el docente, el estudiante, el contenido y las variables ambientales. ¿A qué nos referimos las variables ambientales? Por favor, Elise, se me ayuda desactivando un audio. Muchas gracias. Perdón. ¿Cuáles son las variables? Las variables ambientales son las características del aula, de la escuela o relacionado al entorno de educación, a la infraestructura. En este caso, en nuestro curso de formación de formadores, estamos compuestos por los facilitadores, ustedes que son los estudiantes o discentes, el contenido de ese curso que son los 5 módulos, como es la andragogía, el formador, el proceso de enseñanza-aprendizaje, planificación curricular y práctica docente. La variable ambiental de este curso vendría a ser nuestra aula virtual mediante las TICs en educación y
las herramientas digitales en el ámbito educativo como es el Kahoot, el Canva que estamos utilizando. A todo eso debe responder a 3 preguntas. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñarlo? ¿Y por qué? A lo que nos referimos, ¿qué enseñar? Se relaciona a los contenidos. ¿Cómo enseñarlo? A la metodología que vamos a utilizar. ¿Y por qué? Significa cumplir el objetivo. Significa que vamos a lograr con ese contenido, con ese conocimiento nuevo, en lo cual lo vamos a ampliar de la siguiente forma. Este proceso está compuesto de la siguiente manera. Vamos a iniciar con la metodología, luego pasamos a los métodos, pasamos a las técnicas didácticas y culminamos con las actividades a realizar. Cada uno va de forma sistemática, va de forma realizada, en forma secuencial y no podemos fallar en uno de ellos. ¿Por qué no hablas la metodología? La metodología se la conoce como el estudio de cómo llegar al objetivo, qué actividades vamos a realizar, cómo vamos a lograr el objetivo. Y en el ámbito educativo, en el ámbito de docencia, la metodología activa es muy importante porque está relacionado al trabajo cooperativo, competencial y vivencial, en los que los valores, la creatividad, el pensamiento crítico y la motivación juegan un papel fundamental que se centra en el estudiante. Recordando, ojo, muy importante, que hoy en día la educación, nuestra metodología tiene que ser centrada en la parte de los estudiantes y son conocidas como metodologías modernas. Aquí aplicamos lo que es la teoría del aprendizaje constructivista, que es aprender a aprender o el aprendizaje significativo, y la teoría del aprendizaje cognitivista, que es con la ayuda de las TIC en educación, que estamos aplicando hoy en día. Sin embargo, anteriormente utilizamos la, sin embargo, anteriormente utilizamos la metodologías tradicional, donde solo nos centrábamos en el docente. Aquí encontramos la teoría del aprendizaje tradicional y conductista, donde el estudiante solo era un receptor, el docente impartía su clase, dictaba, y nosotros como estudiantes solo anotábamos en nuestro libro, en nuestra agenda, y éramos memoristas. El día del examen estudiábamos de pieza a letra. Si era una exposición, teníamos que dar igualita como estaba en el dictado. Entonces, esas metodologías tradicionales ya quedaron en el pasado. Debemos enfocarnos aquí en las metodologías modernas. Darle la oportunidad al discente, al estudiante, que realice su aprendizaje significativo. Y más aún si es en personas adultas en la parte andragógica, porque recuerde que nosotros como adultos ya tenemos nuestra experiencia en nuestra área de conocimiento y siempre la aplicamos en el aprendizaje. La vamos relacionando. Luego de la metodología, viene lo que es el método. El método ya es la vía o el camino de cómo llegar al objetivo. O sea, trazar nuestra dirección, nuestra visión de forma sistemática. Puede aplicarse también en distintas áreas, en las ciencias naturales, en las ciencias sociales, en la parte deportiva, en la parte laboral. En el ámbito de docencia, en el ámbito educativo, tenemos algo muy importante, el método didáctico. Es muy diferente a los métodos de metodología de investigación, como es el método inductivo, deductivo, analítico. Esos se realizan en lo que es metodología de investigación. En el ámbito de docencia tenemos lo que es el método didáctico para relacionarlo. Ese método tiene como dirigir el aprendizaje hacia un objetivo, tema o contenido, ya sea de exponer de manera lógica secuencial con el fin de resolver problemáticas que beneficien a la sociedad. Dentro de los métodos didácticos tenemos varios tipos. Uno de ellos es el método expositivo. Ese método es un poco tradicional, como les expliqué anteriormente, donde el docente
enseña los contenidos de forma expositora, comienza a dialogar y el alumno solo aprende mediante la escucha y la atención. Es un método medio tradicional. De ahí pasamos al método demostrativo. Este método demostrativo más lo encontramos en la parte práctica, en la parte de laboratorios. Por ejemplo, si vamos a realizar una actividad de campo, vamos a realizar una actividad física, o vamos a realizar un curso de actividades de seguridad física, o en Fuerzas Armadas realizamos la famosa instrucción de actividad de campo. Entonces, muy importante y muy útil ese método demostrativo. Como decimos, enseñar con el ejemplo. Luego tenemos el método interrogativo, en el cual es muy útil para ciertos alumnos que son pocos tímidos al aprender o son pocos tímidos al hacer preguntas. Entonces, en ese método interrogativo, más lo utilizan la parte psicóloga, la parte del DC, donde interrogan al estudiante, preguntan si tiene un poquito de problemas personales o por qué no le gusta hacer muchas amistades. Y por último, tenemos el método que se utiliza hoy en día, que es una combinación de todos los métodos activos. ¿Por qué les decimos que utilizamos ese método hoy en día? Porque nosotros como docentes tenemos ya la experiencia que cada persona, cada alumno es un mundo y tiene diferentes modos de aprender. Entonces, si tiene diferentes ritmos de aprender, no podemos solo utilizar el expositivo o no solo podemos utilizar el demostrativo, sino tenemos que hacer una conjugación de esos métodos para llegar y cumplir el objetivo y los logros. A todos esos métodos se los relaciona también a los estilos de aprendizaje. Hablando de las metodologías modernas, hoy en día tenemos lo que es el aprendizaje cooperativo. Es donde se realizan las actividades, selecciona un grupo de personas, se realizan grupos o equipos de trabajo de forma mixta, ese depende del docente. ¿Y qué vamos a observar en ese grupo de trabajo? Vamos a observar cuáles son los alumnos líderes, cuáles son los alumnos seguidores positivos y cuáles son los alumnos seguidores negativos. Nosotros como docentes solo vamos a ser un orientador, vamos a solucionar conflictos. Dentro de ese equipo se han de debatir, se han de hacer foros, se han de hacer una lluvia de ideas y ellos van a relacionar el mejor resultado. Muy aparte, también tenemos lo que es el aprendizaje por descubrimiento. Como les expliqué al comienzo, hoy en día en esa educación virtual que nos golpeó a todos por la pandemia, la mayoría de nosotros aplicamos ese tipo de aprendizaje. Nosotros mismos nos encargamos de leer, de descubrir, analizar videos, investigar y lograr el objetivo. ¿Cómo? Ese aprendizaje consiste en un método de enseñanza que tiene en su centro al estudiante, con lo que parte de un modelo de educación más constructivista. Y lo podemos conectar o relacionar con el modelo conectivista, que son las TIC en educación. Y por último, tenemos lo que son el ABP, aprendizaje basado en proyectos. Ese aprendizaje basado en proyectos, la mayoría de que son docentes en el magisterio son expertos en eso, son los que manejan ese tipo de proyectos en las unidades educativas. Fue el boom en la pandemia, en las cuales ese método conduce a que el alumno resuelva un problema hacia la sociedad, teniendo en cuenta las siguientes particularidades: que el estudiante debe tomar la responsabilidad de su propio aprendizaje, de su propio proyecto, y que facilita la interdisciplinaridad y la integración del conocimiento con otros compañeros, porque vean proyectos que se relacionan con otros problemas de otros compañeros. Se lo sigue utilizando hoy en día en la unidad educativa y al parecer nos vamos de largo con estos proyectos interdisciplinarios. Tenemos un comentario en el chat, nos dice Darío. Buenas noches. Y eso pasa casi siempre, nadie pregunta por miedo a la crítica de los demás.
pero más sucede en la primaria y secundaria, eso se debería cambiar. Correcto. Como les dije, en la primaria y en la secundaria utilizamos lo que es la pedagogía y utilizamos un modelo ya estandarizado para la enseñanza. Entonces, ahí sí tenemos que tener un poquito crítico como a nuestros estudiantes de una edad de 16 años para abajo, hacerles entender y que logre el aprendizaje. En cambio, en la andragogía ya es muy diferente porque ya tenemos un poquito de experiencia, la utilizamos a nuestro favor. Pues sin embargo, sí hay casos también en personas adultas que son un poquito tímidas, que no quieren preguntar por el temor a quedar mal. De ahí viene la frase, tonto es el que no pregunta, no hay pregunta tonta, sino tonto es el que no pregunta, algo así, perdón, que me he olvidado. Pero hoy en día debemos de solucionar todos esos problemas. Luego de los métodos, ya utilizamos nuestra metodología, nuestro método, viene lo que es la técnica didáctica. ¿Cuáles son esas técnicas? Son las actividades de curso más complejas que requieren de una preparación previa, de un ordenamiento, guión y juegos de roles. Existen muchas técnicas didácticas, yo he seleccionado unas cuantas, las que más utilizo cuando doy clases presenciales y también clases virtuales. Entre ellas tenemos los que son mapas mentales, muy utilizados, los debates, tanto presenciales como virtuales, la lluvia de ideas cuando hay que resolver cierto equipo de trabajo o un juego de roles, la mesa redonda para resolver problemas, los juegos de roles o juegos de simulación de resolver problemas, entre otros. Todo esto va con un solo objetivo: resolver el contenido del temario a tratar. Luego de las técnicas didácticas, tenemos las actividades. ¿Con qué actividad vamos a resolver nuestras técnicas? Y lo podemos demostrar en el siguiente ejemplo. Correcto. Muy bien, Darío. Tonto no es el que pregunta, más tonto es el que no pregunta. Correcto. Muchas gracias, Darío. Tenemos aquí un ejemplo, como les dije. Primero tenemos nuestra metodología, luego tenemos nuestro método, nuestra técnica y nuestra actividad. Ten en cuenta que la metodología es el conjunto de procedimientos para lograr el objetivo. ¿Cuál es el conjunto de procedimientos? Este de aquí: métodos, técnica y actividad. Dentro de los métodos tenemos los expositivos, demostrativo, interrogativo, activo, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en proyectos, entre otros. Dentro de las técnicas tenemos las lluvias de ideas, los foros, los debates, los organizadores gráficos, las mesas redondas, los juegos de roles, otros. Y dentro de las actividades tenemos los cuestionarios, los ensayos, las analogías, las sopas de letras, las actividades lúdicas y pocas palabras. Un ejemplo es la educación en la era digital. Esto va a ser nuestro ejemplo del día de hoy. ¿Qué métodos vamos a utilizar? En mi caso, puedo utilizar un método activo, un método de aprendizaje por descubrimiento, en la cual voy a utilizar la técnica de lluvias de ideas, debates y juego de roles, mediante lecturas obligatorias y sugeridas para la reflexión. Entonces llega el día de clase, yo le digo a mis estudiantes, vamos a realizar la actividad, una lectura obligatoria, puede ser de un artículo científico o vamos a analizar un video en YouTube. Entonces estamos realizando esa actividad en relación a la educación de la era digital. Una vez que nosotros hemos analizado la lectura y los videos, vamos a la técnica. Vamos a realizar una lluvia de ideas para luego debatirlas y hacer un juego de roles. Vamos a hacer que Juan sea el docente, va a estar conectado como docente, Miguel, Luis y Ana Luisa va a ser los estudiantes. Miguel va a tener un internet de 5G, mientras que Luisa va a tener un internet de 3G, en el cual van a realizar una actividad en la aula virtual
pero Luisa no pudo entregar la tarea porque el internet le falló. Entonces aquí estamos haciendo los juegos de roles y vemos la desventaja y desventaja de la educación en la era digital. Una de las ventajas es que nos ayuda a conectarnos y una de las ventajas es que hay un grupo vulnerable que no tiene acceso al internet y lo hemos vivido hoy en día tanto en 2020 y 2021 con ciertos grupos de estudiantes que no pudieron entregar su portafolio a tiempo, no pudieron entregar sus actividades a tiempo e incluso no se conectaban a las clases. La mayoría de ustedes, como son docentes del magisterio, han vivido eso en una realidad. ¿Y con qué método? Ya le dije, el aprendizaje por descubrimiento. Elisette, tenemos una pregunta en el chat. Eh, están intercambiando idea con el dicho. Un compañero, el compañero Gonzalo, nos dice que la frase, bueno, nos recalca que la frase correcta, no hay pregunta tonta, tonto es el que no pregunta. Sí, creo Gracias. yo que hay unos diversos dichos que también, bueno, les menciono uno. Aquel que pregunta es un tonto por 5 minutos, pero el que no pregunta permanece tonto por siempre, ¿verdad? Creo que hay una variedad de dichos y lo importante es que la idea, como dice, pues, eh, es que la tengamos clara, que sea lo que tengamos en mente o sea la duda que tengamos, siempre hay que mencionarla para poder ver si estamos en lo correcto o si nos estamos equivocando, pues nos corrijan a tiempo, ¿verdad? Así que continuamos. Entonces, ¿alguien, alguna duda, pregunta sobre ese tema del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Alguna experiencia vivida en la trayectoria como docentes, como capacitadores, como instructores? Por favor, me hacen saber en el chat. Puede ser el ejemplo de la educación del área digital, los docentes del magisterio, cómo vivieron en el año 2020 y 2021, cómo lograron los objetivos con ese grupo vulnerable de estudiantes que no pudieron realizar las tareas a tiempo. No hay preguntas por el momento. Sigamos entonces. Entonces, para resumir, tenemos una pregunta. Roberto nos dice, sí, cuando enseñaba por internet, el estudiante era baja la señal. Es decir, correcto, Roberto, esa fue una de las falencias que tuvimos en el 2020 y en el 2021. Al comienzo los estudiantes no tenían la oportunidad de conectarse a un internet de calidad y a veces habían familias que tenían 3, 4 hijos en el hogar y solo contaban con un aparato electrónico, con una tablet o con un teléfono, entonces le chocaban los horarios de clase. Muy bien, Roberto. Otra de las falencias en la educación virtual es que es muy complicado hacer alguna actividad con niños de forma virtual. Se hicieron algunos tipos de actividades lúdicas donde hacían movimientos de lugares en la clase. Por ejemplo, si yo tenía aquí un cuadro, otro cuadro, el docente cambiaba los cuadros para que el alumno, el estudiante de 10, 8 años esté atento y le preguntaban, ¿qué cambió? ¿Qué cambio hice? Entonces ahí se iba rompiendo ese esquema y se iba interactuando con los estudiantes de 9, 10, 11, 12 años. José José Mendoza, Mendoza nos dice, yo opino que no hay que escatimar en la diversidad, en las diversas metodologías. Todas son importantes y van a depender del grupo de alumnos que me toque. correcto, José, muy bien. Y David nos dice, yo tuve una experiencia de cuando dictaba clases por internet. Se le iba el internet a uno de mis estudiantes y se tardaba en ponerle al día y se tardaba en ponerse al día con los trabajos. Y, y David, ¿cómo usted solucionó esta situación? ¿Cómo asentaba la calificación? ¿Cómo hizo? Puede activar el micrófono, David, para escucharlo. No hay ningún problema. Estamos aquí para aprender. Tenía que esperar que me presente los trabajos. Bueno, hoy en día, como
docente, me imagino que David es docente del magisterio, bueno, yo también pertenezco al grupo de docentes y considero que sí, como miembro del magisterio, pues nos dan esos lineamientos que tendremos que esperar. Tal vez los chicos por ese lado es una poca falencia por el tiempo que nos toca darle, ¿verdad? Pero también tenemos que ver, ponernos en la balanza de que si es que hay un grupo que no tiene los medios, también hay que saber entender a los chicos. Buen punto, David. Flor María nos dice, realmente trabajar con los niños pequeños en otro idioma y que no sabía leer fue un desafío muy grande, ya que había que programar con mucho tiempo las actividades y realmente había que rogar para que no falle el internet de mi parte ni de los alumnos. Correcto, Flor María. Una de las principales acciones es la planificación curricular, que ya la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Es muy importante planificar la clase y mucho mejor si vamos a enseñar lo que es el área de idioma. Hay que realizar algunas actividades lúdicas donde el niño preste la mayor atención y, como usted dice, rogar que no se vaya en internet. Víctor nos menciona, una falencia también es que hemos pasado de una pizarra normal a digital. Víctor, correcto, Víctor, Entonces se pero entiende que falta metodología para trabajar con TIC. Eso sí, tenemos, nosotros como docentes o como educadores, pues tenemos que siempre estar actualizados un pasito más allá en cualquier técnica de enseñanza, sea manera presencial, y hoy en día en esta pandemia, pues nos ha enseñado a estar preparados un poco más allá de las TIC, ¿verdad? correcto, Víctor. Haciendo otro comentario, una de las, quizás de los errores nosotros como docentes, como instructores, si no hubiera pasado lo de la pandemia, la mayoría de nosotros no hubiéramos brincado o dado ese salto a la tecnología educativa. Hubiéramos seguido en la pizarra normal. No nos hubiéramos adaptado a la nueva tecnología. Entonces, no gracias a la pandemia, sino por adaptarnos a esa nueva era digital, tuvimos que dar ese salto a la TIC. Y tenemos que sacarle el mayor provecho y buscar la manera de llegar al conocimiento mediante la TIC en educación. Correcto, existen una variable de herramientas digitales en la era digital, en la parte educativa. Tenemos Genially, tenemos Canva, tenemos Kahoot, tenemos otros tipos de herramientas digitales como la gamificación y entre otras. Bueno, vamos a seguir con las siguientes diapositivas que tiene que ver con la planificación curricular, como nos decía Flor. La planificación, ¿por qué es importante la planificación curricular? En sí, la planificación curricular nos permite organizar, conducir los procesos de enseñanza y aprendizaje necesarios para la consecución de los objetivos educativos. Además, aquí sí tenemos que resolver las preguntas de qué, para qué, cómo, cuándo y dónde, con qué y qué evaluar. Tenemos que resolver dentro de la planificación, tenemos que responder todas esas preguntas. ¿Y cuál es el propósito de la planificación? El propósito es comprender el proceso de prevención, realización y control de las diversas actividades involucradas que intervienen en un hecho, fenómeno o proceso determinado, con una gran importancia, que es anticipar los sucesos y prever los resultados. Buenas noches, Diana. No soy doctor, disculpe, Diana, no tengo ese título todavía. Mil disculpas, muy buenas noches. Dentro de los niveles curriculares, tenemos los siguientes. Nuestra planificación curricular se divide en tres: la macrocurrícula, el mesocurrículo y el microcurrículo.
¿Qué tiene que ver el macrocurrículo? Es el nivel de concreción curricular que norma el sistema educativo a nivel nacional. Este macrocurricular, nosotros como docentes, como capacitadores, no lo topamos. Este está a cargo del Ministerio de Educación aquí en el Ecuador. No topamos como docentes. Luego tenemos el mesocurrículo, que es el nivel de concreción curricular que corresponde a la propuesta curricular institucional. De nuevo, nosotros como docentes tampoco topamos aquí. Esto aquí está a cargo de los distritos educativos de cada provincia o de cada cantón, o de los programas institucionales educativos. Si trabajamos en la parte de gerencia educativa, ahí sí topamos esa parte de mesocurrículo, por nuestros conocimientos y nuestra profesión. Pero como docentes, como instructores, como capacitadores, solo topamos la parte de microcurrículo. Aquí sí tenemos que establecer nuestros conocimientos. ¿Qué es el microcurrículo? Es el nivel de concreción curricular que hace referencia a la planificación operativa del currículo. Aquí ya entramos con el diseño curricular, con los sílabos, con los planes de clase. El diseño curricular se entiende como una dimensión del currículo que revela las metodologías, aquí vamos a responder ya las preguntas, las acciones y el resultado diagnóstico. Y ese currículo no es una camisa de fuerza. El diseño curricular es algo flexible, tiene distintos modelos dependiendo de la institución educativa, dependiendo el tipo de educación, y es muy flexible, siempre y cuando respondamos las siguientes preguntas. Todo diseño curricular tiene los siguientes elementos: elementos fines, objetivos, contenidos, programación, metodología, recursos y evaluación. Cada elemento responde a una pregunta. Por ejemplo, el elemento de fin o fines responde a la pregunta ¿para qué enseñar? Que corresponde al perfil de salida que luego el alumno finaliza el curso. En este curso de formación de formadores, el perfil de salida es que usted se convierta en capacitadores en su área de conocimiento. Luego tenemos el objetivo, cual corresponde a las preguntas: ¿cuáles son los logros? ¿Qué logro, qué fin voy a lograr con ese curso? Luego tenemos los contenidos, que corresponde a la pregunta ¿qué enseñar? En ese caso, en este curso de formación de formadores, tenemos los contenidos de andragogía, el formador, proceso en ciencia-aprendizaje, planificación curricular y praxis docente. Luego que tenemos los contenidos, vamos a la programación. ¿Qué significa cuándo enseñar? Esos contenidos los vamos a enseñar de forma cronológica y secuencial. Pasamos a la metodología, que significa cómo enseñar. ¿Qué metodología vamos a utilizar? Lo que ya vimos anteriormente. Luego tenemos recursos, que son con qué vamos a enseñar. En esta forma que estamos en la era digital, estamos utilizando la TIC Educación, pero si es una clase presencial, nos tenemos que ayudar con la pizarra, con el proyector, con material didáctico. Para dejar al último la evaluación, que corresponde a la pregunta ¿para qué y cómo evaluar? Tomando en cuenta que evaluación no solo es un examen final, sea teórico o escrito. Tenemos varios instrumentos de evaluación, como son los ensayos, como son la lista de chequeo, como son los foros. Entonces tenemos miles de evaluaciones. Ahora, dentro del Ministerio del Trabajo, sí, un poquito de atención aquí. Dentro del Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Trabajo ya no establece un formato de diseño curricular. Este formato es de forma digital. Ustedes, la mayoría de ustedes, si logramos que al fin ustedes se conviertan en capacitadores independientes calificados en su área de conocimiento por el Ministerio del Trabajo y puedan impartir sus cursos, ustedes tienen que crear un diseño curricular.
en el cual en este diseño solo van a resolver desde objetivos hasta evaluación. No le pide el fin ni dentro del formato del diseño curricular del Ministerio de Trabajo. Puede haber el caso de que existen otros formatos dentro del magisterio, otros formatos dentro de Fuerzas Armadas, que maneja un poco el formato de diseño curricular de Fuerzas Armadas. Dentro de la Policía Nacional puede haber otro diseño curricular, otros formatos. Por el fin es que todos responden a esas preguntas para lograr el objetivo. Tenemos una pregunta en el chat. Nos dice que cuando se trata de educación continua, ¿el macrocurrículo también se define desde el Ministerio de Educación? Cuando se trata de educación continua, el macrocurrículo también. Educación continua dependiendo si es que es de una universidad o de una educación formal, o en nuestro caso, que somos educación continua, pero no formal. ¿Por qué? Pues recuerde que el Ministerio de Educación solo da lo que es educación formal, escuela, colegio y universidades. Que claro, dentro de la universidad hay veces que dan cursos de educación continua. Ellos tienen sus formatos y se establecen dentro del macrocurrículo. Pero nosotros, si vamos a realizar el proceso de calificación como capacitador independiente, no estamos dentro del Ministerio de Educación, estamos dentro de una educación no formal avalado por el Ministerio del Trabajo y la SECTEC. De ahí solo nos enfocamos en el microcurrículo. Entonces, para seguir dentro del formato de diseño curricular, ¿listo, Verónica? Vamos a analizar el formato de diseño curricular del Ministerio del Trabajo. Tenemos aquí unas imágenes, después pasamos a un formato de Excel que ha avanzado. Dentro del diseño curricular del Ministerio del Trabajo, ya es de forma digital, solo tenemos que llenar ciertos datos. Tenemos los datos del curso, donde el nombre, en este caso el curso es formación de formadores. El área ya la da automáticamente el Ministerio del Trabajo, es educación y capacitación. Si el curso fuera de primeros auxilios, acá sería salud. Si el curso fuera de turismo o de gastronomía, aquí fuera en el área de gastronomía y de turismo. Eso depende automáticamente, ya el proceso del Ministerio del Trabajo, usted pone el nombre y lo relaciona con el área automáticamente. Y también lo relaciona con la especialidad. Entonces, nosotros dentro de este currículo solo tenemos que poner el nombre de nuestro curso y la carga horaria. Nosotros como capacitadores independientes solo podemos realizar diseño curricular de 8, 16, 24, 32 y máximo 40 horas. No podemos pasarnos de 40 horas en nuestro diseño curricular. Esos son los datos del curso. Nos pide cuáles son los prerequisitos mínimos de entrada al curso. Entonces nosotros tenemos que escribir, en este caso, ese diseño curricular que ya estaba elaborado en el Ministerio del Trabajo, dispone que el nivel de formación sea de estudiantes desde el grado de bachiller, porque ya hemos tenido formadores desde el grado de bachiller. Yo llamé al Ministerio del Trabajo, tuve como 3, 4 estudiantes en el curso anterior que están cursando el sexto año de bachiller, el tercer año de bachillerato y realizaron el curso sin ninguna novedad. Profesionales en el área fines, profesionales facilitadores en el proceso de capacitación. Ese es el prerequisito para el curso de formación de formadores. Luego tenemos el objetivo del curso, que corresponde a la pregunta ¿cuáles son los logros? Ese curso tiene como objetivo desarrollar en los participantes capacidades de mediación para la facilitación del proceso de enseñanza-aprendizaje de metodologías prácticas pedagógicas y evaluación educativa de acuerdo a las necesidades. Otra situación, cuando nos encontremos con un diseño curricular ya aprobado por el Ministerio del Trabajo, no podemos realizar ni un cambio. Si nos encontramos con alguna falta ortográfica, no podemos modificar. En este caso, la palabra necesidades solo se estableció hasta neces, pero yo no puedo modificar ya ese diseño curricular aprobado. Entonces debemos respetar. Otra cosa
es que debemos respetar también la carga horaria del diseño curricular. Si yo yo no quiero hacer un diseño curricular, yo quiero postular por un curso que ya está elaborado en el Ministerio del Trabajo y ese curso es de 32 horas. Si yo apruebo ese curso y voy a dar ese curso ya a mi nombre, yo no puedo modificar la carga horaria, tiene que seguir con 32 horas. Eso es algo muy importante. Luego, siguiendo el formato del diseño curricular, tenemos los contenidos que corresponde a la pregunta ¿qué enseñar? Como les expliqué en ese curso de formación de formadores, tenemos los temas principales, que es andragogía, el formador, enseñanza aprendizaje para adultos, diseño curricular, praxis docente. Por cada 8 horas va un contenido. En este caso son 40 horas, son 8, 16, 24, 32, 40 horas. 5 contenidos principales. Si es un diseño curricular de 32 horas, tiene que ir 4 contenidos. Si es de 24 horas, tiene que ir 3 contenidos. Si es de 16 horas, tiene que ir 2 contenidos. Y si es de 8 horas, un contenido. A mi experiencia, yo les recomiendo que siempre traten de realizar los cursos de entre 32 a 40 horas, porque los clientes es lo que más nos exigen, tanto como clientes y tanto como en la parte educativa, en el Ministerio de Educación, en el Magisterio del Ministerio del Trabajo, en lo de quiero ser socioempleo, en los cursos de mérito y oposición, siempre nos piden cursos de 32 y 40 horas, porque puntúan más calificación. Y en los temas secundarios es recomendable por lo mínimo 1 o 2 contenidos por cada tema principal. Todo eso tiene que ir de forma secuencial como para responder la pregunta ¿cuándo enseñar la programación? Primero tenemos que empezar por el primer tema. No podemos empezar por acá, no podemos empezar por acá, porque después no respondemos a esa pregunta. Siempre es de forma secuencial. Luego tenemos la estrategia de enseñanza, que es la metodología con la que vamos a enseñar. En este caso, en este curso estaba seleccionado la instrucción basada en casos reales de la ocupación. Es por eso que yo siempre les pregunto en el chat sus casos de experiencia como docente. Porque cuando usted se convierte en capacitador independiente y calificado, a nosotros cada 3 meses nos hace auditoría el Ministerio del Trabajo para ver cómo van realizando nosotros nuestros cursos. Si aquí dice instrucción basada en casos reales, a mí me ha de preguntar, demuéstrenme. Entonces, como las clases son grabadas, yo le demuestro en la auditoría que siempre preguntan a ustedes en el chat su experiencia como capacitadores y estoy cumpliendo ese requisito de aquí. Luego tenemos el mecanismo de evaluación. Dentro de la evaluación en la parte educativa tenemos 3 tipos de evaluación. La diagnóstica, la formativa y la final. Pero aquí dentro del Ministerio del Trabajo solo nos piden 2 tipos de evaluación. La diagnóstica y la final. La diagnóstica puede ser un diálogo reflectivo, puede ser un foro, puede ser una pregunta. Es una evaluación diagnóstica para a partir de qué punto vamos a iniciar. Y la final, hay bastantes instrumentos de evaluación, pero una de las falencias del Ministerio del Trabajo es que nosotros como capacitadores independientes, para que el curso sea de aprobación, tienen que responder un examen escrito con preguntas objetivas. Y es una de las cosas que yo he elevado un informe al Ministerio del Trabajo. Porque nosotros enseñamos que existen varios tipos de instrumentos de evaluación, como la rúbrica, checklist, pues un foro, un ensayo, un estudio de casos, pero siempre nos exigen que la evaluación sea escrita y con preguntas objetivas. Entonces aquí nos estamos contradiciendo con el diseño curricular. Entonces estamos ahorita en un análisis, todos los capacitadores independientes a nivel nacional, para cambiar esos tipos de evaluaciones y poder ser otro tipo de evaluaciones. Por ejemplo, en este curso de formación de formadores, se me ocurre a mí que la evaluación que usted se grabe una clase demostrativa de 3 a 5 minutos y puede ser la evaluación final, no hay ningún problema. Estamos en la capacidad para evaluar ese tipo de tareas. Espero que el Ministerio del Trabajo, con los informes que hemos elevado al órgano regular, nos sepa entender. Luego tenemos lo que es el recurso con qué enseñar.
Esos recursos, como le dije, son la infraestructura. En ese caso tenemos el aula virtual, tenemos el Moodle, tenemos las herramientas digitales como es el Zoom. Y si es un curso de formación de formadores, de forma presencial nos podemos ayudar con la computadora, con el Focus, con internet, con los papelotes, con marcadores. Al final, cuando usted crea su diseño curricular, usted va a poner su firma. En ese caso, ese curso lo elaboró la señorita o señora Sandoval Guerrero Lidia Caterina. Yo me postulé, yo no creé el diseño curricular, yo me postulé en ese curso, lo aprobé con 17, con la nota mínima 17 y tuve mi resolución como capacitador independiente. Y al finalizar, los contenidos que usted enumeró aquí, siempre tiene que ver la fuente bibliográfica en formato APA, sexta edición le pide el diseño curricular. Algo muy importante, aquí tenemos 1999, tuve el caso anterior, del curso anterior, donde una compañera se hizo capacitadora independiente en el área de inglés y tuvo el problema porque puso una fuente bibliográfica del año 2004 y no la aceptaron. Tuvo que modificar y le dijeron que sea la fuente bibliográfica, sea dentro de los últimos máximo 10 años atrás. Tenemos una pregunta. Para calificarse como capacitador independiente teniendo el título CENESID piden 8 meses de experiencia acorde a los cursos que vaya a dictar según ley. Darío, correcto, Darío. Esa clase la vamos a dar el día de mañana, pues igual te adelanto. Uno de los 3 requisitos para calificarse como capacitador independiente es que usted cuente con un curso de formador de formadores, un curso de andragogía o cualquier curso en educación, por aprobación mínimo de 40 horas, el que estamos dictando ahorita. El segundo requisito es que usted cuente RU o RIS. Ahora, con la nueva ley de tributación, no va a haber RIS. Todas las personas van a tener RU o van a ingresar en otro régimen. Tenemos que estar un poquito con cuidado en eso. Yo tuve que sacar mi RU. Yo no saqué RIS para no entrar en ese problema. Y el RU tiene que ser con la actividad otros tipos de enseñanza. Correcto, el RIMPE. Muy bien, Flor. Entonces, tenemos que tener en nuestro RUC la actividad de otros tipos de enseñanza, porque yo saqué mi primer RUC como servicios profesionales y tampoco me permitió postular. Y el tercer requisito es la experiencia laboral. Aquí mucho cuidado. Si usted cuenta con un título de tercer nivel o una certificación laboral en su área de conocimiento, certificación por competencias laborales registrada en la CNC, tiene que justificar 8 meses de experiencia en el área de conocimiento o en el curso que usted va a impartir. Por ejemplo, si va a impartir un curso de primeros auxilios, usted tiene que justificar que usted ha trabajado de paramédico, primeros auxilios o es bombero durante los 8 meses. Es un certificado sencillo. 2 nombres, 2 apellidos, número de cédula y la persona que le firma. Gonzalo, el Ministerio del Trabajo nos sigue pidiendo la sexta edición. No se ha actualizado el Ministerio del Trabajo la séptima edición. Eso también es algo muy importante. Continuando con lo anterior, si usted no cuenta con títulos de tercer nivel o certificado por experiencia laboral, tiene que justificar 5 años de experiencia en los cursos que va a dictar. Por ejemplo, si va a dictar un curso de comida ecuatoriana, entonces usted tiene que justificar que ha sido gastrónomo o ha tenido un restaurante en los últimos 5 años y usted es uno de los gastrónomos que hace la comida. Entonces con ese certificado no hay ningún problema. Pero eso continuamos el día de mañana para no confundirnos y tener más amplios los conocimientos. ¿Alguna pregunta con el diseño curricular? El certificado no es un certificado por el IES, hay que tener muy en cuenta, es un certificado de experiencia laboral. Por ejemplo, si quien trabaja en usted sirve el certificado, si usted va a realizar un curso de hotelería y turismo,
claro que le sirve ese certificado de experiencia que trabajó en un hotel. No hay ningún problema en eso. Hay que tener en cuenta esa situación, porque a veces confundimos la experiencia que solo con los certificados que nos imparte el IES. No es así. Son certificados de experiencia laboral. Por ejemplo, si voy a realizar un curso de seguridad física, si yo he trabajado 6 o 7 años de guardia de seguridad o de supervisor de seguridad en una empresa de seguridad, ellos me dan el certificado y con ese certificado yo justifico ante el Ministerio del Trabajo. No hay ningún problema, Roberto. Otra pregunta. Listo, Roberto. Continuamos. La evaluación educativa. Pero antes de ingresar a la evaluación educativa, quiero mostrarles ese formato. Le vamos a enviar a ustedes al grupo de WhatsApp para que se vayan socializando el día de hoy y mañana. Ese formato yo lo creo en Excel, un formato sencillo, donde si ustedes quieren crear su diseño curricular, quieren crear su curso, aquí ya vayan llenando los datos, ponen el nombre de su curso, en el área y especialidad ya le dije tienen que dejar en blanco y el número de horas ustedes los ubican. Ustedes van ubicando aquí el prerequisitos, los objetivos del curso, los contenidos principales y secundarios. Aquí en estrategia de enseñanza-aprendizaje dentro del Ministerio del Trabajo solo nos da estas estrategias. Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en TICs, aprendizaje orientado en proyectos, estudios de casos relacionados con la temática, simulaciones relacionadas con la temática, trabajo colaborativo, quiz y clase magistral participativa. Ustedes solo pueden seleccionar una de aquí. Por ejemplo, si yo me voy por la clase magistral, selecciono X. Entonces, ustedes ya van teniendo una ayuda. Cuando ya en el diseño curricular digital, entonces ya van solo a copiar y pegar las opciones, nada más. Porque hay que tener en cuenta que la página del Ministerio del Trabajo es un poco pesada y si a veces nos demoramos 5 o 6 minutos, se nos colapsa y nos regresan desde cero de nuevo en el diseño curricular. Dentro de los mecanismos de evaluación, asimismo, dentro de la evaluación diagnóstica tenemos todas esas situaciones aquí, todos esos elementos, y usted solo puede seleccionar uno. Y en la evaluación final, como le dije, una de las falencias como capacitadores independientes es que el Ministerio del Trabajo siempre nos exige que el examen final sea un examen escrito con preguntas de selección múltiple de 20 preguntas. Y es una problemática dentro del Ministerio del Trabajo. El entorno de aprendizaje nos da lo siguiente, nos da el auditorio, el aula virtual, laboratorio, otros especificar y talleres. Ustedes seleccionan uno de ellos. Elaborado, la persona que usted va a desarrollar y las fuentes bibliográficas. Se lo vamos a enviar al grupo para que ustedes vayan avanzando y en momento de hacer su diseño curricular no se les quede colapsada la página, ya tengan todo listo para copiar y pegar. Primera pregunta, vamos, Galito nos dice, yo trabajé en un sindicato de choferes, pero fue hace algunos años, ¿sí me sirve o no? Dependiendo en qué curso usted va a realizar. Sindicato de choferes, por ejemplo, si usted va a dar un curso de manejo a la ofensiva, así, manejo a la ofensiva, sí le sirve ese certificado que usted trabajó en el sindicato de choferes. Pues si usted va a dar un curso, por ejemplo, de manejo de herramientas tecnológicas, ese certificado no le va a ayudar. Siempre el certificado de experiencia laboral tiene que ser en relación al curso que usted va a impartir. José dice, cuando los cursos de duración de 40 horas que se van a dictar son presenciales, ¿se debe cumplir las 40 horas presenciales o cuenta con actividades acá adentro? Ya, dentro de los 40 horas presenciales, cuando usted se convierte en un capacitador independiente calificado, le llega su regulación y los estándares de calidad. Dentro del estándar de calidad le dan los lineamientos
Para los cursos presenciales, semipresenciales, online y virtual. Ya les explicamos. Si es un curso de 40 horas presencial, usted tiene que dar 4 horas presenciales y 4 horas de trabajo autónomo. Es decir, que usted en 5 días termina el curso. Puede ser lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, da sus 4 horas presenciales y manda tareas autónomas, entonces ahí completa las 40 horas. 8 por 5, 40. Si es un curso semipresencial, tiene que dar usted 8 horas dentro de la semana. O sea, si es un curso de 40 horas, tiene que darlo 8 por 3, 24 horas y el resto justificar en tareas autónomas o trabajo colaborativo. Si es un curso de forma online de acuerdo a los parámetros del Ministerio del Trabajo, ellos dividen online y dividen de forma virtual. Los cursos online, ellos solo los catalogan los cursos que son por Zoom, netamente, no solo por Zoom, perdón, sino son por videoconferencia. Ya puede ser Zoom, puede ser Meet, puede ser otra herramienta de videoconferencia, pero ahí también tiene que justificar 4 horas diarias de curso. O sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, puede ser de 6 de la tarde a 10 de la noche. Ahí están las 4 horas. Ahora, ¿cuál es la ventaja de realizar siempre los cursos de forma virtual? Los cursos de forma virtual es que usted cuenta con un aula virtual, ya sea de Moodle, puede ser Classroom, puede ser Camilo, puede ser en modo, y usted en esa aula virtual ya realiza las actividades colaborativas. En nuestro caso, el Ministerio del Trabajo nos expone, si es un curso de forma virtual, podemos realizar conferencias solo de 1 hora o de 1 hora 60 por cada día, máximo 3 días, como lo hacemos nosotros, y el resto ya se encarga el aula virtual. Por eso que yo le digo que no se descuiden de las actividades virtuales, porque yo tengo que imprimir el certificado y el informe de finalización del curso en el aula virtual, donde se reflejan todas sus calificaciones de actividades de refuerzo y enviar al Ministerio del Trabajo cuando me hacen auditoría. De ahí yo justifico. Pero todo eso está dentro del manual de calidad y estándares de calidad cuando usted se convierte en calificador independiente. Que el día de mañana lo vamos a ampliar. Carlos nos dice, yo di relaciones humanas. Entonces, Carlos, usted puede impartir cursos en el ámbito de relaciones humanas. Ya lo vamos al día de mañana, vamos a relacionar, vamos a investigar qué curso hay en relación a esa área de conocimiento. Santiago dice, para crear nuestros propios cursos que estén en la plataforma debemos ser profesionales y ya titulados. Santiago, como le expliqué, si usted cuenta con título de tercer nivel o certificación por competencias laborales registrada en la CNC, solo tiene que justificar 8 meses de experiencia en el área de su curso que va a impartir. Si usted no es profesional, no es titulado, no tiene título de tercer nivel o no tiene una certificación por competencias laborales, solo es bachiller, sí puede postular por los cursos siempre y cuando justifique 5 años de experiencia en su área de conocimiento. David, si usted va a impartir cursos de defensa personal, como ya hemos investigado con usted, David, ya tenemos los diseños curriculares, usted tiene que justificar que es instructor de defensa personales. No sé, como usted me contó, que ya ha impartido varios cursos en otras empresas. Esa empresa solo tiene que justificarlo mediante un certificado de que usted fue instructor, capacitador en el curso de defensas personales y de tal fecha a tal fecha, y usted va completando el tiempo. Si es 8 meses, 2 años, 3 años, suficiente. Fernanda, sí, no hay problema. Si el título es otorgado si es registrado en el CNC, tiene que justificar los 8 meses de experiencia. Si ese título no es registrado en la CNC, tiene que justificar los 5 años de experiencia. Y hay bastantes cursos de comistería dentro del Ministerio del Trabajo y hemos ayudado a otras personas.
José Fernando, sí, eso depende ya cómo usted puede dar las clases. Yo le di el ejemplo de lunes a viernes, puede ser 5 sábados, puede ser 5 domingos, puede ser 5 lunes, como usted ya se organiza en su tiempo, porque tiene que dar es 5 días las clases, eso sí es necesario. Paulina, se puede solicitar varios cursos. Cuando vamos a postular por primera vez, solo podemos postular hasta 3 cursos. Luego de 6 meses hacemos la ampliación, 3 cursos más. Luego de 6 meses hacemos la ampliación, 3 cursos más, máximo hasta 15 cursos durante nuestros 2 años de calificador independiente. Luego de los 2 años, renovamos nuestra regulación, perdón, nuestra solicitud como capacitador independiente, porque solo dura 2 años. Darío. No, Darío, de ley tiene que ir la actividad, otro tipo de enseñanza. Ya le conté en mi caso, tenía como servicios profesionales, tenía ayudante de cátedra, pero no me hicieron valer. Me hicieron sacar la actividad, otro tipo de enseñanza. Muy buena pregunta, Darío. ¿Cómo puedo justificar? Usted es el dueño, no trabaja con su esposa, tiene que darle certificado a usted que trabaja más de un año en la parte de alimentos. Pero es otra persona, no es su certificado con el RUT, es otra persona que tiene que darle el certificado de experiencia. A ver, Gonzalo, yo soy licenciado en comercio exterior, pero toda mi vida me he desempeñado en el área de seguridad física y electrónica. Pero al averiguar dentro de los cursos que ofertan los capacitadores independientes dentro del Ministerio del Trabajo, en pocas palabras toca ingresar cursos nuevos. Entonces, Gonzalo, si usted va a realizar un curso nuevo de seguridad física y electrónica, tiene que crear el diseño curricular con los formatos que ya le explicamos. Pero como usted tiene título en comercio exterior, tiene que justificar 5 años de experiencia en su área de, de seguridad física, porque su título es diferente a su área de conocimiento. Eso es algo muy importante. Ese tiene que justificar 5 años de experiencia, Gonzalo. Hay la oportunidad de capacitar cursos de señas. Paulina, tienes que comunicarte con el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo da cartas abiertas a crear nuevos cursos y no creo que le vayan a impedir. Sería una gran oportunidad que usted cree un curso de señas. Sería muy bueno, no hay ningún problema. Todo tiene que usted comunicarse con el Ministerio del Trabajo, que ya también el día de mañana facilitamos los números de servicio al cliente. Darío, ahí sí, yo tengo como actividad principal, ya le dije, servicios profesionales y como actividad secundaria otro tipo de enseñanza. Ahí no hay ningún problema, David. Perdón, Darío, no hay ningún problema en esa situación. No, Adrián, el Ministerio del Trabajo no le permite que usted mismo se justifique su experiencia laboral. Tiene que ser otra persona, otra empresa, otra compañía, pues no usted mismo, Adrián. José dice la última pregunta. No se preocupe, José, estamos aquí para aclarar todas las novedades. Yo dicto talleres de capacitación en empresas. Este certificado me sirve, pero muchas veces la empresa es quien decide las horas y los días. Y yo lo quiero usar como certificado el diploma encargado. David, usted tiene, José, a ver. José, usted tiene que, a esa empresa que presta servicio,
que le dé un certificado de experiencia laboral con el número de horas y el tiempo de servicios que ha cumplido en esa empresa. Sí, Darío. Si ya cuenta con actividades secundarias con otro tipo de enseñanza, sí le permite el Ministerio del Trabajo. Listo. Terminamos con la pregunta para seguir con las clases. Volviendo al temario de hoy, lo que es la evaluación educativa, porque ya nos está haciendo un poquito tarde, como les expliqué, la evaluación educativa no solo significa un examen final, o no solo significa que vamos a evaluar el producto de una memorización, sino también evaluar significa ir evaluando dentro en el trayectoria de todo el curso de forma diagnóstica, sumativa y final. ¿Qué puede ser una evaluación diagnóstica? Un breve ensayo, un breve diálogo, un breve lluvia de ideas, que puede ser una evaluación formativa. Aquí vamos a ingresar lo que son las tareas, como en nuestro caso son los foros, son las actividades lúdicas, puede ser una exposición, puede ser una dramatización. Y la evaluación sumativa, ahí sí vamos a evaluar el producto final, pero no solo puede ser un cuestionario, y después podemos hacer un proyecto, podemos hacer un ensayo, podemos hacer un estudio del caso, una dramatización. Y como les expliqué, dentro del Ministerio del Trabajo solo nos pide la evaluación diagnóstica y la evaluación sumativa. Aquí hay varios ejemplos de instrumentos de evaluación. Como instrumento tenemos escala de observación, lista de control y registros anecdóticos. ¿Qué vamos a lograr eso? ¿Qué capacidades? La actitud del estudiante. Luego tenemos como instrumentos los cuadernos, o más conocidos como son los portafolios, donde son todas las experiencias de un estudiante dentro de un proceso educativo. Luego tenemos los famosos exámenes tradicionales, como ya les expliqué, tenemos las preguntas abiertas, las preguntas cerradas, las preguntas de opciones múltiples, las preguntas de verdadero y falso. Tenemos los mapas conceptuales que van a analizar y la comprensión del razonamiento de un tema. Tenemos fecha de recogida de información, tenemos lista de chequeo, por ejemplo, un ejemplo, Fuerzas Armadas y Policía Nacional y Seguridad Física. Ellos van a evaluar el manejo y uso progresivo de la fuerza y el manejo de armas de dotación. Entonces, en ese ejemplo, no solo puede ser un examen, podemos crear una lista de chequeo donde vamos a evaluar si la persona realiza los procedimientos de seguridad, realiza correctamente los manejos del arma y realiza el uso progresivo de la fuerza, que es primero dialogar, evitar utilizar el arma de dotación para el fin de controlar los objetivos. Luego de la evaluación, luego del diseño curricular, luego de la planificación microcurricular, tenemos la parte más importante. Ya podemos planificar, tenemos nuestro diseño curricular al día, pero viene la práctica docente dentro del aula. Y algo muy importante, lo puede ver en un video, no todo lo que se planifica se va a realizar dentro del aula de forma secuencial. No todo lo planificado sale el 100% dentro del aula, dentro de la práctica docente. La práctica docente está compuesta por 3 elementos, que es la acción, la reflexión y la teoría. Uniendo esos 3 factores, se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, se realiza la transferencia de conocimiento. O un ejemplo, viene el docente con su teoría, le explica, hace un debate en el aula,
Ese debate se complementa en una acción, en un juego de roles, sacan conclusiones, sacan ventajas y desventajas, y luego pasamos a una reflexión. Si el contenido es útil, no es útil, ¿en qué nos va a ayudar en la sociedad? Pero esos tres elementos siempre tienen que estar con competencia. ¿Cuáles son esas competencias? Pasemos a las competencias. ¿Cuáles son esas competencias? Las competencias son las competencias básicas, las competencias genéricas y las competencias específicas. Esas tres competencias, algo muy importante, como les dije el día de ayer, tienen que estar relacionadas a las competencias transversales. ¿Cuáles son las competencias transversales? Son los principios y valores que hoy en día se están perdiendo. Una competencia básica son las que forman las otras competencias. Son las competencias que en el grado del ministerio ya están dadas dentro del macrocurrículo. En Fuerzas Armadas ya están dadas dentro del modelo educativo. Las competencias genéricas son las que están relacionadas al área de conocimiento o a la profesión. Y las competencias específicas son las capacidades propias de una persona, las competencias genéricas. Ya, como les expliqué, esas tres competencias, nosotros como docentes, como instructores, como capacitadores, debemos ponerle una competencia transversal, que son los principios y valores que se están perdiendo hoy en día en nuestra sociedad. Como les dije, podemos tener las mejores herramientas tecnológicas, podemos tener mejor conocimiento, impartir las mejores clases, por si no le ponemos los principios, los valores como es el respeto, como es la responsabilidad, la amabilidad, de nada va a servir ese conocimiento. Recuerde que todo esto es en beneficio de nuestros estudiantes para satisfacer la necesidad de una sociedad que hoy en día está de forma corrupta. Espero ustedes como instructores, como capacitadores, como guías, cuando imparten sus cursos en su área de conocimiento, apliquen también los principios y valores, demuestren siempre ser personas responsables. En nuestro caso, si se dan cuenta que nosotros siempre respetamos la puntualidad, siempre empezamos las clases 100 puntos con las personas que estén conectadas, porque respetamos el tiempo de otra persona. Muchos de nosotros tenemos nuestra profesión, tenemos otras ocupaciones y casi no tenemos mucho tiempo. Pero esas personas que se logran conectar a las 7 de la noche, si tenemos 3 4 yo le digo, ya empecemos por respeto a estas personas. Para finalizar con una frase muy importante, consideremos lo siguiente. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Entonces, siempre cuando veamos la oportunidad de capacitarnos, no lo veamos como una obligación, más bien veamos como una oportunidad de aprender algo nuevo. Recuerden que los conocimientos siempre se van actualizando. El conocimiento del ayer no es el mismo de hoy, como les dije en las metodologías. Las metodologías tradicionales quedaron atrás. Hoy tenemos metodologías modernas, en las cuales tenemos que irnos capacitando para impartir un mejor conocimiento. No hay problema, Fernando, no hay problema. Las clases son grabadas y luego son subidas al aula virtual. Para finalizar, vamos a realizar otra actividad lúdica en Kahoot, asimismo recordando los premios de primero, segundo y tercer lugar, 50, 25 y 10% de los temarios que hemos visto el día de hoy. Recordando que las preguntas tienen un tiempo límite y la puntuación depende del tiempo de cómo usted responde. Por ejemplo, si usted responde las 10 preguntas correctas y otra persona respondió las 10 preguntas correctas, el mayor puntaje se va a llevar la persona que lo hizo en menos tiempo. Entonces, para que tenga un poquito de conocimiento. No sé si Elise me ayuda enviando el enlace del jueguito en el grupo de WhatsApp y por aquí también por el grupo, por el Zoom. Eli. ¿Lo envío yo al grupo? Sí, sí, por favor. Y para que comparta pantalla también.
Ya, el enlace fue enviado tanto al grupo y también por el chat de Zoom. Pueden iniciar. Son 8:16, al igual que el día lunes, 5 minutos. 8:21, pues se finalizará lo que es el link. Hasta el momento hay 17 participantes. Falta un minuto.
Listo, el enlace será cerrado. Son 8:21. Vamos a observar las posiciones. El apellido de Felicidades. Víctor. Quichimbo. Perdón, Víctor. Quichimbo. Gracias. Y la señora Leslie Trujillo. El día de mañana ya vamos a entregar todos los cupones, tanto a los ganadores del taller del día lunes y del día de hoy. No se preocupe, como le dije, ya depende de ustedes si lo quieren utilizar con otra persona en el mes de febrero o esperan ustedes al mes de marzo a que nosotros impartamos los nuevos cursos en pedagogía y manejo de entornos virtuales. Ahorita le voy a pedir favor que por favor me ayuden activando las cámaras para hacer la captura para el informe de auditoría por parte del Ministerio del Trabajo. Igual felicitamos a los ganadores. Si no me equivoco, pues fueron diferentes entre hoy y el día lunes. Así que pueden en cualquier momento pues separar ocupar su cupo, ¿verdad? Su cupón. Respondiendo a la pregunta de Diana que nos dice, soy servidor público, soy bachiller, pero estoy cursando la universidad. Tengo 6 años de experiencia laboral, quiero aplicar como docente en alguna escuela de conducción. En relación a esa pregunta, Diana, eso ya dependiendo de usted y dependiendo de la empresa que la vaya a contratar. Nosotros solo sugerimos y enseñamos cómo calificarse ante el Ministerio del Trabajo. Eso es nuestro objetivo del curso de formador de formadores. Si usted quiere aplicar como docente en una escuela de conducción, ya depende de los requisitos de esa escuela de conducción, Diana. Muchas gracias por las cámaras encendidas. Ya tomamos lo que es la captura. La pueden desactivar. Bueno, les agradecemos por el día de hoy, por el taller damos finalizado el taller número 2. Sin antes mencionar que el día de mañana, asimismo, 7 de la noche, para iniciar con la última clase. También les pido que por favor nos dejen acumular las tareas, que ya sigan el día de hoy en la noche y mañana realizando las actividades del módulo 3, 4. El día viernes pueden realizar las actividades del 5 y fin de semana para que pues, se pongan a practicar en el simulador del examen final. El día de mañana también vamos a crear un documento en línea en Excel en el cual vamos a seleccionar los 2 horarios que quedamos de acuerdo para el examen y ustedes van a ubicar sus 2 nombres y apellidos en el horario que ustedes quieren brindar el examen, que es el día martes de 17 a 18 horas y 18 horas a 19 horas. Ante todo, que tenga una excelente noche. Nos vemos el día de mañana. Creo yo que la dinámica o la actividad lúdica pues, que realizamos es más que todo para interactuar y se animen, ¿verdad? Y ver lo que hemos captado en el día. Así que no tratemos tal vez de algún comentario, porque creo yo que aquí todos somos
recién nos conocemos, ¿verdad? Todos los 40 participantes, 32, y es todo legal, así que no, para que no haya ningún comentario fuera del lugar. Se cuidan, bendiciones. Mañana. Chao. Gracias. Ah, okay, you made Alex. Okay, very good. What is something to do now?